Y mientras exista, hay oportunidad. La clave está en transformar la presión en estímulo. En entender que la crítica puede ser motor si se canaliza correctamente en el fútbol es un estado de ánimo colectivo. Cuando el ánimo se recupera, el rendimiento suele acompañar, pero para recuperar el ánimo hay que ofrecer señales claras. Pequeñas victorias internas, mejoras visibles, compromiso palpable a la afición, volverá a cantar cuando vea reacción auténtica. No necesita perfección, necesita orgullo, porque el orgullo conecta generaciones, conecta pasado y presente. Y un club grande se sostiene en ese hilo invisible que une historia e identidad. En quizás el golpe recibido sea el sacudón necesario. A veces, el éxito prolongado adormece. Genera sensación de invulnerabilidad. Y cuando la realidad golpea, duele más, pero también despiertan en última instancia, el balón sigue siendo redondo, el campo mide lo mismo, el reglamento no cambia, lo que cambia es la mentalidad con la que se afronta cada jugada. Si el equipo recupera la convicción, sí entiende que cada partido es una oportunidad de reivindicación. La narrativa puede girar a no será inmediato, no será perfecto, pero puede empezar. Y todo comienza con una decisión interna, dejar de buscar excusas y empezar a buscar soluciones al próximo. Entrenamiento no será uno más, será una declaración silenciosa de intenciones. Cada sprint, cada choque, cada repetición contará. Porque la reconstrucción no se anuncia, se demuestra y cuando el árbitro vuelva a pitar el inicio del próximo encuentro. El estadio estará atento, no solo al resultado, sino a la actitud, a la mirada de los jugadores, a la intensidad de los primeros minutos, porque en esos primeros minutos se intuye si algo ha cambiado o si todo sigue igual en la historia está en pausa, esperando la reacción. Y en el fútbol, como en la vida, las crisis no definen por sí solas. Define la respuesta que se les da y la respuesta no puede ser tibia. No puede ser un gesto simbólico ni una victoria ajustada que oculte los mismos errores de siempre. La respuesta tiene que sentirse distinta desde el primer contacto con el balón. Tiene que notarse en la manera en que el equipo ocupa los espacios, en cómo se mueve sin pelota, en cómo cada jugador entiende que su esfuerzo individual está al servicio de un objetivo colectivo, porque si algo ha quedado claro en este tramo de temporada es que el talento aislado ya no alcanza. En el fútbol actual, los equipos que marcan diferencia no son necesariamente los que tienen los nombres más rutilantes, sino los que funcionan como un bloque compacto, los que saben cuándo acelerar y cuándo pausar, los que entienden que la posesión no es un fin en sí mismo, sino un medio para desgastar al rival, los que dominan los tiempos emocionales del partido ahora mismo. El gran desafío es recuperar el control emocional. Un equipo que pierde control emocional, pierde claridad táctica, empieza a precipitarse, a lanzar balones sin sentido, a forzar jugadas individuales. Y cuando eso ocurre, el rival se siente cómodo, porque no hay nada más fácil que defender a un equipo desesperado. A la desesperación se combate con estructura, con un plan claro, con automatismos que funcionen incluso cuando la confianza está baja. Si el equipo sabe exactamente qué hacer en cada fase del juego, la duda disminuye. Y cuando la duda disminuye, el rendimiento mejora, pero para que eso suceda, hace falta compromiso total. No basta con que 5 jugadores estén concentrados y 6 desconectados. No basta con que el delantero presione si el mediocampo no acompaña. La presión debe ser colectiva, coordinada, sincronizada. Y esa sincronización solo se logra con trabajo y comunicación constante. También hay que hablar de la resiliencia. Los equipos campeones no son los que nunca caen, sino los que saben levantarse rápido. Y levantarse implica asumir responsabilidad, no señalar al compañero, no esperar que el entrenador lo solucione todo, no esconderse detrás de circunstancias externas. Implica mirarse al espejo y preguntarse, ¿estoy dando todo lo que puedo dar? Esa pregunta es incómoda, pero necesaria, porque muchas veces la diferencia entre una temporada mediocre y una memorable está en la honestidad interna, en la capacidad de reconocer que el rendimiento actual no es suficiente y que se puede hacer más en el entorno tampoco ayuda. Las comparaciones son constantes. Se mira al rival directo,
Se analiza su estilo, su juventud, su dinamismo, se debate si la plantilla propia está envejecida o descompensada. Y todo eso genera ruido, pero el equipo no puede vivir pendiente del espejo ajeno. Tiene que reconstruirse desde su propia identidad, y la identidad no es solo un concepto romántico, es una forma concreta de competir. Es saber que en casa se impone un ritmo alto, que fuera se gestiona el partido con inteligencia, que los minutos finales se juegan con cabeza fría y corazón caliente. Cuando esa identidad se pierde, el equipo se vuelve imprevisible incluso. Para sí mismo, la reconstrucción también implica decisiones difíciles. Puede que algunos jugadores deban asumir un rol secundario. Puede que algunos jóvenes necesiten más tiempo y menos presión. Puede que el sistema deba adaptarse a las características reales del grupo y no a la idea ideal que se tenía en verano. Nada de eso es sencillo, porque en un club grande cada decisión tiene repercusión mediática, cada cambio genera debate. Pero el debate externo no puede condicionar la necesidad interna NEI. Hay momentos en los que un equipo debe simplificar su mensaje, competir cada balón como si fuera el último, defender juntos, atacar con paciencia, no regalar transiciones, no conceder ventajas innecesarias. Son principios básicos, pero a veces se olvidan cuando se intenta jugar demasiado bonito o demasiado rápido. La afición percibe esos detalles. Percibe cuando el equipo está unido. Percibe cuando los jugadores se apoyan tras un error en lugar de reprocharse. Percibe cuando el entrenador transmite calma o nerviosismo. Y esa percepción influye en el ambiente. El ambiente puede ser un aliado poderoso o una presión asfixiante. Si el equipo logra encender al estadio con intensidad real, la energía se multiplica. Pero si transmite duda, el murmullo crece. Y el murmullo en un estadio grande pesa. Por eso, el próximo partido es mucho más que 3 puntos. Es una oportunidad de reconectar emocionalmente, de demostrar que la derrota fue un punto de inflexión y no un síntoma irreversible. El fútbol tiene memoria corta, pero el orgullo herido es un combustible potente. Si el grupo logra transformar la frustración en energía competitiva, puede iniciar una racha que cambie el panorama. Si no lo logra, la presión aumentará. Y cada jornada será más pesada que la anterior. En este punto, todo se reduce a una decisión colectiva. Decidir competir con convicción o resignarse a la inercia negativa. Decidir asumir el reto o esconderse tras excusas. El balón volverá a rodar. El árbitro volverá a pitar. Las cámaras volverán a enfocar cada gesto. Y entonces, no habrá discurso que valga, solo acciones. Porque en el fútbol al final siempre se vuelve a lo esencial. 11 contra 11. 90 minutos. Una oportunidad para demostrar quién eres realmente. Y ahora mismo, lo que está en juego no es solo un resultado. Es la identidad misma de un equipo que necesita recordar por qué alguna vez fue temido, respetado y admirado. La crisis no define a los grandes, los define como responden a ella, y responder significa algo más que salir al campo con una actitud ligeramente mejor. Responder implica un cambio profundo en la manera de entender cada fase del juego, cada detalle, cada segundo. Implica asumir que el margen de error se ha reducido y que ya no hay espacio para la autocomplacencia enorme. Hay una diferencia enorme entre jugar para cumplir y jugar para imponer. Cuando un equipo juega para cumplir, busca no equivocarse demasiado. Cuando juega para imponer, busca dominar, condicionar al rival, marcar el ritmo. Y ahora mismo la sensación es que el equipo ha pasado demasiado tiempo reaccionando en lugar de proponiendo. El dominio no es solo posesión, es control emocional y táctico. Es saber dónde se juega el partido y por qué. Es decidir si conviene acelerar o enfriar, si conviene abrir el campo o cerrarlo. Es tener claridad en los automatismos ofensivos y firmeza en los defensivos. Sin esa claridad, cada partido se convierte en una improvisación peligrosa. A la defensa es el primer termómetro de la identidad. Un equipo que defiende bien no necesariamente es uno que se encierra, sino uno que sabe reducir espacios, que coordina líneas, que anticipa. Cuando la defensa transmite inseguridad, todo el bloque retrocede. Y cuando retrocede, el mediocampo pierde peso y el ataque se desconecta. El mediocampo, precisamente,
es el corazón estratégico. Si no hay equilibrio ahí, el equipo se parte. Los grandes equipos entienden que el mediocampo no solo distribuye, también sostiene, protege, ordena. Sin orden, no hay confianza. Sin confianza, no hay riesgo controlado, y el ataque, por brillante que sea, necesita contexto. Un extremo habilidoso no puede enfrentar siempre a 2 o 3 rivales sin apoyo. Un delantero no puede vivir aislado, esperando un balón milagroso. La creatividad. También está el aspecto mental de la resiliencia dentro del partido. Cuando el rival marca primero, ¿qué ocurre? ¿Hay nerviosismo inmediato o hay serenidad? ¿Se mantiene el plan o se rompe en 1000 intentos desesperados? Los equipos maduros saben convivir con momentos adversos sin perder estructura. La gestión de los momentos es un arte. Hay partidos que se ganan en los últimos 10 minutos, no por talento puro, sino por convicción y lectura del contexto. Y esa lectura depende de la experiencia colectiva y del liderazgo interno. En este punto, el liderazgo no es una opción, es una necesidad. No necesariamente un líder carismático que grite y gesticule, sino uno que transmita confianza en silencio, que asuma responsabilidades, que no se esconda cuando el balón quema. El vestuario debe recuperar esa jerarquía natural que ordena el caos. Cuando cada jugador sabe su rol y lo acepta, el equipo fluye. Cuando todos quieren ser protagonistas, simultáneamente el sistema se descompone. Y mientras todo esto ocurre internamente, externamente el calendario no da tregua. Los partidos importantes llegan sin esperar que el equipo termine de reencontrarse. Esa es la crudeza del alto nivel. La reconstrucción no será lineal. Habrá altibajos. Habrá partidos en los que el progreso sea visible y otros en los que se retroceda. Pero lo que no puede faltar es la sensación de avance, la percepción de que algo está cambiando. La afición no exige perfección inmediata, exige señales de evolución, señales de que el equipo está aprendiendo de sus errores, señales de que la derrota dolió lo suficiente como para provocar una reacción auténtica. Porque el orgullo es una fuerza poderosa cuando se canaliza correctamente. Un vestuario herido puede hundirse o puede unirse, depende de cómo se gestione el golpe. La temporada aún no está decidida. Los puntos aún están en juego. Pero más allá de los puntos, está en juego la credibilidad interna y externa. Y la credibilidad se construye con coherencia entre discurso y acción. El próximo encuentro será un examen, sí, pero también una oportunidad de redención, una oportunidad de demostrar que la crítica ha sido escuchada, que la autocrítica ha sido sincera. Y si esa reacción llega, no solo cambiará la tabla de posiciones, cambiará el ánimo colectivo. Porque el fútbol es contagioso en ambos sentidos. La duda se expande rápido, pero la confianza también. En última instancia, todo se resume en una pregunta simple pero profunda. ¿Quiere este equipo volver a ser temido o se conforma con ser respetado? La diferencia entre ambas cosas es enorme. Ser temido implica intensidad constante, determinación inquebrantable, hambre competitiva, y el hambre es el elemento que parece más urgente recuperar. El hambre de ganar cada duelo, cada carrera, cada partido. El hambre que convierte una temporada complicada en una historia de superación. La crisis no desaparecerá con palabras, pero puede empezar a transformarse con acciones firmes. El fútbol siempre ofrece otra oportunidad. Y ahora, más que nunca, esa oportunidad debe aprovecharse. Porque al final, cuando la temporada termine, lo que quedará no será el ruido mediático, sino la memoria de cómo se afrontó la adversidad. Y los grandes equipos se definen precisamente en esos momentos. El balón volverá a rodar. Y con él, la posibilidad de cambiar la historia. Y cuando vuelva a rodar el balón, todo será mucho más que fútbol. Será una declaración de intenciones. Porque hay partidos que pesan más que otros. No por el rival, no por la competición, sino por el contexto. Y ahora, el contexto lo condiciona todo. Cada pase será analizado, cada gesto amplificado, cada error juzgado con lupa. Pero también cada muestra de carácter será celebrada con una intensidad distinta. El equipo necesita reencontrarse con algo muy básico en la convicción. La convicción de que lo que se hace tiene sentido, de que el plan está claro, de que
de que cada jugador sabe que se espera de él en cada fase del partido. Cuando esa claridad existe, el miedo disminuye. Y cuando el miedo disminuye, aparece la fluidez. El problema en los últimos encuentros no ha sido solo técnico, ha sido narrativo. El equipo parece contar una historia contradictoria, por momentos intenta dominar, pero retrocede ante la primera dificultad. Por momentos busca velocidad, pero se precipita. Por momentos quiere controlar, pero pierde el orden. Esa incoherencia desgasta. En el fútbol moderno, la coherencia es oro. Un equipo coherente puede tener limitaciones, pero sabe cómo competir con ellas. Un equipo incoherente, incluso con talento, se vuelve vulnerable. Y esa vulnerabilidad se ha hecho evidente. Es momento de redefinir prioridades. Tal vez no sea el momento de buscar exhibiciones, sino solidez. Tal vez no sea el momento de pensar en golear, sino en mantener la portería a cero. Tal vez no sea el momento de brillar individualmente, sino de sacrificarse colectivamente. Hay algo casi simbólico en cómo un equipo defiende un córner en contra. En esos segundos se refleja el compromiso. Se ataca el balón con determinación, se mantiene la concentración hasta el final. Son detalles que revelan la mentalidad. También lo revelan las transiciones defensivas. Cuando se pierde el balón, ¿hay reacción inmediata o resignación? Los equipos grandes reaccionan en bloque. La primera presión empieza desde el delantero. Si ese primer gesto no existe, el mensaje implícito es peligroso. El entrenador, en este contexto, debe ser un gestor emocional además de táctico. No puede dejar que la ansiedad del entorno invada el vestuario, pero tampoco puede maquillar la realidad. Debe encontrar el equilibrio entre exigencia y confianza. Los líderes del vestuario tienen que dar un paso al frente, no necesariamente en público, sino internamente. Decidir que la narrativa negativa termina ahí. Decidir que el grupo se blinda y trabaja en silencio, porque muchas veces las mejores reacciones no se anuncian, se preparan en silencio, en entrenamientos intensos, en conversaciones sinceras, en ajustes que no se publicitan, pero se notan el día del partido. El próximo encuentro será un espejo. No solo reflejará el estado físico del equipo, sino su estado anímico. Y ahí se verá si la derrota anterior fue una simple caída o el detonante de un cambio. El fútbol tiene una capacidad extraordinaria de redención. Un gol temprano, una presión coordinada, una victoria convincente pueden cambiar el ánimo colectivo en cuestión de minutos, pero para que eso ocurra, el equipo debe creer antes que nadie. Creer cuando el estadio murmura, creer cuando el rival presiona, creer cuando el marcador no acompaña. Esa fe interna es lo que diferencia a los equipos que sobreviven de los que se hunden. No es momento de excusas. No es momento de mirar al calendario buscando consuelo. Es momento de asumir que la temporada exige una reacción inmediata. Porque en el fondo, más allá de sistemas y nombres, el fútbol sigue siendo una cuestión de voluntad. Y la voluntad es lo único que no depende del talento ni de la suerte. Si la voluntad regresa, el equipo puede reconstruirse. Si no, el ruido crecerá, las dudas se instalarán y cada partido será una prueba más pesada que la anterior. La historia aún no está escrita. El capítulo más importante puede estar por venir, pero depende de una decisión colectiva, dejar de lamentarse por lo que fue y empezar a construir lo que puede ser. El balón volverá a rodar y cuando lo haga, será el momento de demostrar que esta crisis no fue el final, sino el principio de algo más fuerte. Y si realmente va a ser el principio de algo más fuerte, entonces ese algo debe empezar a verse en los pequeños gestos antes incluso de que llegue el próximo partido. Debe notarse en la manera en que los jugadores salen a calentar, en la intensidad de los rondos, en la comunicación constante entre líneas, porque la transformación no empieza con un gol, empieza con una actitud. El gran problema de las crisis en clubes gigantes es que se magnifican. Todo parece más dramático, más definitivo, más apocalíptico. Pero dentro del vestuario, la realidad es más simple. 11 jugadores, un balón y 90 minutos. Esa simplicidad es la que debe rescatarse. Cuando el ruido externo desaparece, el fútbol vuelve a su esencia. La esencia es competir, no
lucirse, no agradar a todos, no cumplir expectativas mediáticas, competir en ganar el duelo individual, ganar el segundo balón, ganar el espacio. Y cuando esa mentalidad se instala, los partidos cambian. Quizás el equipo ha intentado ser demasiado sofisticado, demasiado pendiente del espectáculo y poco del equilibrio. Y el equilibrio es la base de todo. Sin equilibrio, cada pérdida se convierte en peligro. Sin equilibrio, cada avance es frágil. La defensa necesita orden, el mediocampo necesita jerarquía y el ataque necesita sincronía. Son conceptos simples, pero requieren disciplina diaria. No basta con entenderlos, hay que ejecutarlos. Y luego está la cuestión del orgullo competitivo. Hay momentos en los que el equipo debe jugar herido, jugar con esa rabia controlada que impulsa sin desordenar. Esa energía que no se convierte en precipitación, sino en intensidad en el rival, también juega. Y cuando un rival detecta fragilidad, la explota. Por eso, el mensaje que se envíe en el próximo partido será clave. Si el equipo muestra firmeza desde el inicio, el adversario lo percibirá. Si muestra dudas, también el fútbol es psicológico, mucho más de lo que parece. El lenguaje corporal comunica. Un equipo que camina transmite debilidad. Un equipo que corre transmite convicción. Y la convicción es lo que más se ha echado de menos. No la calidad técnica, no la velocidad, no el nombre en la camiseta. La convicción en el sistema, convicción en el compañero, convicción en que el esfuerzo colectivo dará resultado. El vestuario debe decidir si quiere que esta temporada sea recordada como una decepción o como una reacción épica. Y esa decisión no la toma un dirigente, ni un entrenador, ni la prensa, la toman los jugadores cada día en el campo de entrenamiento. Hay una línea muy fina entre el declive y la transformación. Y esa línea se cruza con trabajo, con humildad y con valentía. Humildad para aceptar que no se está jugando bien. Valentía para cambiar lo que no funciona. Trabajo para sostener el cambio. La afición, pese a la frustración, sigue esperando. Porque el amor por un escudo no desaparece tras una derrota, pero necesita ser correspondido con entrega real. Y cuando el árbitro vuelva a señalar el inicio del partido, no será solo el inicio de un encuentro más. Será una prueba de identidad. Porque al final, más allá de las tácticas y los análisis, el fútbol siempre vuelve a la misma pregunta. ¿Qué estás dispuesto a hacer para ganar? Si la respuesta es todo, entonces hay esperanza. Si la respuesta es esperar que algo cambie solo, entonces la crisis se prolongará en el balón, rodará. Y con él, la oportunidad de demostrar que este equipo todavía tiene orgullo, todavía tiene hambre, todavía tiene carácter. Y si logra demostrarlo, entonces esta caída habrá sido necesaria, porque a veces, para recordar quién eres, necesitas sentir el golpe. La temporada aún respira, y mientras respire, hay posibilidad de redención. Pero la redención no se proclama, se conquista, y conquistarla significa aceptar que nadie va a regalar nada, que la camiseta no gana partidos por sí sola, que el pasado glorioso no intimida si el presente no lo respalda. En el fútbol actual, el respeto se renueva cada fin de semana. Y cuando ese respeto se debilita, el único camino es recuperarlo en el campo ni hay. Una imagen que resume todo. El momento en que un jugador pierde un balón y en lugar de agachar la cabeza, aprieta los dientes y corre para recuperarlo. Ese gesto, aparentemente pequeño, es el inicio de una cultura competitiva. Cuando ese gesto se repite 11 veces, el equipo cambia. Cuando no se repite, la fragilidad se instala a la crisis, también revela carácter individual. Algunos futbolistas crecerán. En este contexto, otros se verán superados. Es ley del deporte de élite. La presión no es igual para todos. Hay quienes la convierten en combustible y quienes la sienten como una carga. Y ahí se define quién está preparado para sostener el peso de un escudo. Histórico en el equipo necesita recuperar la agresividad bien entendida. No violencia, no precipitación, sino intensidad constante. Presionar alto cuando corresponde.
Cerrar líneas de pase en anticipar, en comunicar, a no permitir que el rival se sienta cómodo a la comodidad del adversario, es un síntoma claro de desorden propio. Cuando el rival circula sin oposición, cuando encuentra espacios sin resistencia, el problema no es solo táctico, es actitudinal. También hay que hablar del ritmo. El ritmo del partido lo marca quien tiene más claridad mental. Si el equipo se precipita, el ritmo se rompe. Si se duerme, el rival crece. Controlar el ritmo es un arte que exige concentración colectiva. En los últimos encuentros, ha faltado esa gestión emocional del tiempo. Ha faltado saber cuándo insistir y cuándo respirar. Ha faltado pausa inteligente. Pero todo eso puede corregirse. No es un defecto irreversible. Es una cuestión de decisión y enfoque. En el entrenador puede ajustar piezas, pero la voluntad es insustituible. Puede modificar sistemas, pero no puede inyectar carácter por decreto. El carácter nace de la convicción individual que se transforma en fuerza colectiva. Y esa convicción debe empezar desde el vestuario, sin cámaras, sin discursos externos, a mirarse a los ojos y decidir que basta de depender de destellos aislados. Basta de esperar que el talento resuelva sin estructura. Basta de excusas. Hay temporadas que se salvan con talento, otras se salvan con orgullo. Y esta parece exigir orgullo. En el próximo partido será una oportunidad para cambiar el lenguaje corporal, para mostrar una energía distinta, para recuperar la conexión con el estadio porque el estadio es sensible. Percibe cuando hay compromiso real y cuando lo percibe, responde. En el fútbol es una conversación constante entre equipo y afición. Cuando el equipo da señales de lucha, la grada se convierte en aliada. Cuando no las da, la distancia crece y esa distancia es peligrosa. El grupo tiene aún margen para revertir la narrativa, pero el tiempo no es infinito. En cada entrenamiento debe ser una declaración silenciosa de ambición. Cada jugada, una muestra de orgullo. En la historia, no espera a nadie. Los clubes que no reaccionan quedan atrás. Pero también es cierto que los grandes saben levantarse. Y esta puede ser la prueba definitiva. No se trata solo de ganar el siguiente partido. Se trata de recuperar la sensación de equipo en sí. Esa sensación regresa. El resto puede construirse encima. Si no regresa, los resultados seguirán siendo inestables. El balón volverá a rodar. Y con él, la oportunidad de demostrar que la identidad no se perdió. Solo estaba dormida. En despertarla. Es ahora la única misión. Porque en el fútbol, como en la vida, las crisis no destruyen, revelan. Y lo que se revele en el próximo partido definirá el rumbo de toda la temporada. Y ese rumbo no se define con un solo resultado, pero sí puede empezar a trazarse con una sola actuación convincente. Porque hay partidos que no solo suman puntos, sino que restauran confianza. Y cuando la confianza vuelve, todo el engranaje funciona mejor. El equipo debe entender que ya no se trata de demostrar superioridad técnica, sino solidez emocional. La solidez emocional es la que permite resistir momentos difíciles dentro del partido sin descomponerse. Es la que evita que un error se convierta en una cadena de errores. La temporada aún ofrece escenarios importantes. Hay duelos directos. Hay partidos que pueden cambiar la dinámica, pero ninguno de esos encuentros se afrontará con garantías si antes no se recupera el orden interno. Orden en la defensa, orden en la salida de balón, orden en la presión tras pérdida. El orden no es aburrido. El orden es la base que permite la creatividad. Muchas veces, cuando un equipo atraviesa una crisis, intenta resolverla acelerando, jugando más rápido, atacando más directo, buscando soluciones inmediatas. Pero la aceleración sin control solo genera más caos. Tal vez lo que necesita el grupo es lo contrario, bajar un punto la ansiedad y subir 2 puntos la concentración. Volver a hacer bien lo básico. Recuperar automatismos. Construir desde la seguridad. El vestuario debe asumir que el margen de indulgencia se ha reducido. Cada partido ahora tiene peso psicológico. Y el liderazgo, otra vez, será determinante. No solo el liderazgo visible, sino el invisible. El que corrige una posición, el que anima tras un fallo, el que exige intensidad en cada ejercicio. Porque si el vestuario se fragmenta, el equipo se fragmenta. Pero si el vestuario se une, incluso las limitaciones se disimulan.
La grandeza de un club no se mide solo en trofeos, sino en su capacidad de reaccionar cuando la presión aumenta. Y ahora la presión es real. La afición puede perdonar una mala racha. Lo que no perdona es la sensación de abandono competitivo. Y esa sensación debe desaparecer cuanto antes. No se trata de jugar perfecto. Se trata de jugar comprometido, de recuperar la agresividad positiva, de volver a sentir que cada balón dividido es una oportunidad, no un riesgo. El fútbol no da tiempo para lamentos prolongados. El siguiente pitido inicial llegará más rápido de lo que parece, y en ese instante, todo lo que se haya trabajado en silencio se pondrá a prueba. La narrativa puede cambiar en 90 minutos, pero para cambiarla, el equipo debe creer antes que nadie. Creer que aún hay margen. Creer que el orgullo pesa más que la crítica. Creer que la identidad puede recuperarse. Porque en el fondo, la historia no la escriben los momentos cómodos. La escriben los momentos de tensión. Y este es uno de ellos. El grupo responde. ¿La crisis se convertirá en aprendizaje en sí? No responde. Se convertirá en precedente en la decisión. Está en el campo, en el balón rodará y con él la oportunidad de demostrar que este equipo aún tiene carácter y cuando el carácter aparece, el miedo desaparece. Y cuando el miedo desaparece, el fútbol vuelve a fluir. La temporada aún no ha terminado. Pero la paciencia sí, empieza a agotarse. Es momento de actuar, porque la grandeza no se hereda, se demuestra. Y demostrarlo implica asumir que ya no hay margen para medias tintas. El equipo no puede permitirse otro partido gris, otra actuación plana, otra noche en la que el estadio se quede con la sensación de que faltó algo. Ese algo ya no es talento, no es físico, no es incluso táctica, es determinación. Determinación para presionar alto cuando el plan lo exige.